Eh, ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos los colegas y seguidores de Forbes Bolivia. Estamos aquí nuevamente en una noche muy especial, por supuesto, para poder compartir una entrevista especial, interactiva, con una personalidad, un experto muy reconocido a nivel internacional sobre el tema de la inteligencia artificial, el mundo de la tecnología. Por supuesto, nos toca la puerta en un momento de nuestra humanidad tan desafiante, tan crucial, con tantas incertidumbres, ¿no es cierto?, con lo que estamos viviendo, por supuesto, con el tema del COVID, la pandemia de coronavirus, que por supuesto ha puesto al mundo de rodillas y que significa que tiene un impacto, por supuesto, social, político y económico muy importante, y cómo la tecnología nos puede dar una mano, nos puede ayudar a poder enfrentar este fenómeno, y este fenómeno como tantos otros, por supuesto, ¿no? Porque tenemos también el cambio climático, las enormes transformaciones económicas que vive la humanidad. Es realmente un momento crucial para poder pensar cómo hacemos, qué herramientas utilizamos para poder enfrentar este momento tan desafiante. Así que en ese contexto, Forbes Bolivia ha querido invitar a Sergio Scaglia. Sergio Scaglia es un reconocido experto en inteligencia artificial, trabaja en Silicon Valley, sin duda uno de los lugares más emblemáticos de lo que es el desarrollo tecnológico. Le damos la bienvenida, Sergio, bienvenido. Gracias, Carlos, un gusto, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Antes de empezar la entrevista, permíteme, Sergio, poder hacer mención de algunos datos importantes de tu biografía, que me parece que es realmente muy interesante. Sergio Scaglia nació en la provincia de Mendoza, en el distrito de Guaymallén, muy famoso por sus alfajores, unos alfajores exquisitos. Tiene 57 años y 3 hijos, Venecia, Giorgio y Tiziana. Hoy vive, como decíamos antes, en Silicon Valley, en California. Desde hace más de 10 años, por supuesto. Es ingeniero electrónico, además por la Universidad de Mendoza, es máster en marketing por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y tiene un MBA por la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Hoy trabaja como director de Internet de las Cosas. Vamos a preguntarle qué significa todo esto de Internet de las Cosas para el gigante tecnológico Toshiba allá en Estados Unidos. Es sin duda uno de los mayores expertos latinoamericanos en inteligencia artificial, autor de varios libros, entre otros de Embedded Internet, que por supuesto marcó un hito en tratar de comprender el campo de la web, ¿no? Además es fundador de la plataforma EasyYot, que es por supuesto un sitio donde se puede ver cómo funciona esta conexión entre Internet y las cosas. Antes había trabajado para la transnacional Philips en el diseño de microcontroladores. Después pasó a la empresa inglesa ARM y finalmente aterrizó en Toshiba, donde actualmente trabaja allá y vive con su familia. Sergio y su equipo trabajan en inteligencia artificial con máquinas que son realmente innovadoras y que nos vuelan la cabeza por ver cómo se conectan con los objetos y demás historias. Vamos a preguntarle de todo esto. Sergio, nuevamente bienvenido al set de Forbes Bolivia. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Lo primero que quiero preguntarte, Sergio, ¿cómo cayó un mendocino en Silicon Valley? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? De cómo es que te has interesado tanto por las tecnologías en un momento, como dijimos antes, que vivimos ya esta denominada cuarta revolución industrial y tecnológica, digital, un mundo que se ha transformado también por la tecnología, ¿no? Sí, yo ya desde chico siempre me gustó mucho el tema electrónico y descubrí el tema del software. Siempre quise ser ingeniero y ya en la secundaria sabía que iba a ser ingeniería. Y bueno, después un poco trabajando en Mendoza, en algún momento tuve varias actividades. En un momento tuve la oportunidad de escribir un libro que habías mencionado, que es el libro en el Internet, que fue escrito en inglés para Person Education en Inglaterra. Y eso un poco abrió las puertas con la gente de Philips y me contrataron para venir a trabajar, como bien dijiste, acá al Silicon Valley en el año 2007. ¿Es Silicon Valley todavía la meca de la tecnología
de la información? ¿Cómo se manejan allá en Silicon Valley? ¿Por qué es tan importante, digamos, para el desarrollo de tecnología en este momento? Bueno, evidentemente yo siempre digo que en el mundo la inteligencia, la gente nace siempre forma dispersa, pero las oportunidades están concentradas, ¿no? Y Silicon Valley realmente concentra una gran cantidad de oportunidades, de inversiones y atrae a tanta gente de tantos lugares, ¿no? Y eso ha creado una sinergia que con el tiempo ha logrado, yo diría que prácticamente 80% de la innovación al momento siempre está en Silicon Valley. Pero tampoco tenemos que olvidarnos que hay otros polos en otras partes del mundo y siempre está la oportunidad para que la gente esté donde esté pueda crear innovación, ¿no? Creo que el esfuerzo, el conocimiento, con un poquito de ayuda, que es lo que siempre se les pide a los gobiernos que permitan para poder llevar adelante las ideas que la gente tiene, ¿no? Definitivamente, y la innovación, que es una de las herramientas claves, digamos, para poder transformarse y de alguna manera engancharse con todo el mundo de cambios, de transformaciones en todos los planos, ¿no es cierto? Así que, ¿qué es esto de la inteligencia artificial, Sergio? ¿Y de qué manera está modificando nuestras vidas en lo cotidiano, pero también en otros planos de la economía, de la sociedad, de la cultura incluso, ¿no? Sí, el tema de inteligencia artificial, el concepto es básicamente tratar de hacer que en algún momento las máquinas puedan tener, razonar como lo hace el ser humano, que puedan tomar decisiones. Hay mucha controversia, digamos, en cuanto a si las máquinas algún día lo van a reemplazar o no. Lo cierto es que lo importante es que todos estos avances tecnológicos tienen que ser un buen eh, trabajar sobre complementar al ser humano, ¿no? Siempre ayudar a ser mejor, proveer la mejor información. Esta tecnología de inteligencia artificial básicamente son algoritmos de computación que aprenden sobre los datos, ¿no? Disponiendo una gran cantidad de datos, estos algoritmos aprenden y tratan de entender la información, tratan de reconocer ciertos patrones y lo más importante, tratan de predecir. Y eso es justamente, porque ustedes saben que la estadística ya existe hace mucho tiempo, y la estadística siempre nos ayuda a comprender qué es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Cuando tenemos un conjunto de datos, qué es lo que ha ocurrido. Datos que pueden provenir de cualquier lado, de una empresa, de una fábrica, todos los datos que se generan, uno los colecta y trata de entender y, bueno, sabe qué es lo que ha pasado. Pero lo importante es ver qué es lo que va a pasar en el futuro, porque eso es lo que nos va a permitir anticiparnos, ¿no? Como por ejemplo en este caso, el caso del COVID, cómo podemos utilizar estos algoritmos para poder ayudarnos en este momento tan complicado, ¿no? Tú sabes, Sergio, que justamente la semana pasada nomás en Bolivia se ha puesto en marcha un programa computacional donado por la empresa Huawei China que básicamente utiliza inteligencia artificial para poder procesar los diagnósticos de los enfermos de COVID y subirlos a una nube y la nube básicamente empieza a hacer su trabajo de correlaciones con otros datos, con otras experiencias y le permite a los expertos, digamos así, los médicos, tener un diagnóstico mucho más rápido de estos enfermos. Ahí va la pregunta central, por supuesto, de nuestra entrevista que queríamos hacer a vos. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos en este momento a combatir la pandemia del coronavirus? Bueno, yo diría que hay dos formas, básicamente. Una, la que mencionaste vos hace un ratito, que es básicamente todo el tema de investigación desde el lado, digamos, científico, toda la gente que está abocada a todo este tema, se genera una gran cantidad de datos que obviamente son interesantes para que la inteligencia artificial pueda estudiarlos, pueda determinar ciertos patrones. Se imaginan que si esos datos provienen de distintos lugares, como por ejemplo la cantidad de enfermos, cómo están localizados, el tipo de tratamiento, las drogas que se utilizan para determinados casos, los comportamientos, todo ese conglomerado de datos es muy difícil realmente para, digamos, para el ser humano poder determinar patrones muchas veces. Por eso es que se utiliza estos algoritmos, porque pueden visualizar cosas que a veces el ser humano no alcanza a darse cuenta, ¿no? Por eso es tan potente en este caso. Eso es una de las formas. Pero también hay otra forma que en este momento se está haciendo uso de inteligencia artificial y es un poco para del otro lado. Sabemos que en la parte social, con el tema del COVID,
básicamente para poder, estamos tomando medidas como son el distanciamiento social, que es una de las más importantes. Otra es el tema del uso de los barbijos. Y por otro lado también el tema de tratar de detectar aquellos personas que posiblemente presentan un síntoma de una temperatura elevada. En estos tres aspectos se está usando en varios lugares del mundo la inteligencia artificial para hacer lo siguiente. Por ejemplo, respecto al distanciamiento social, a través de cámaras en espacios públicos tratan de individualizar y reconocer distintas personas y ver qué tan lejos, a ver si están respetando las medidas que se sugieren, ¿no es cierto? Ajá, Y claro. en el caso que eso no sucede así, se generan ciertas alarmas, ¿no? Lo mismo con el tema de barbijos. Por ahí he visto videos, gente cruzando las calles con drones, o puede ser con cámaras instaladas que tratan de detectar y en algunos casos puede ser que las cámaras estén directamente monitoreadas por personas, pero en el caso de las que usan inteligencia artificial no necesitan tanta gente que esté monitoreado permanentemente, entonces automáticamente pueden detectar a aquellas personas, detectan la cara si tiene o no el barbijo, ¿no? Y si no, genera cierta alarma. Y lo mismo, supónganse en una estación de trenes, donde comienza a haber un montón de gente, es importante tratar de detectar si alguna persona está presentando alguna temperatura elevada. Por ejemplo, hay una empresa, Baidu, que ha presentado una cámara infrarroja que permite a la distancia detectar, medir la temperatura a distancia y escanea hasta 200 personas por minuto. Y detecta los cuerpos con temperaturas superiores a 37, 37.3 grados centígrados. De esa forma, en vez de tener que recurrir a personas que estén permanentemente chequeando, que eso hace que se conglomere aún más. Lo que se puede hacer es dar más libertad, pero tratar de usar estos sistemas de cámara inteligentes que nos van a detectar, nos van a presentar un mapa de calentamiento con distintos puntos donde pueden haber gente que presente los síntomas. Entonces uno puede alertar a la gente de vigilancia para que se acerque y que vea si realmente es el caso y trate de aislarlo antes que comience a haber algún foco de infección, ¿no es cierto? Interesante cómo la información definitivamente aparece como un factor crucial, digamos así, para tratar problemas sociales tan graves como lo es una pandemia, ¿no? Ahora, de todas maneras, también haciendo una observación crítica, digamos así, de la tecnología, porque toda tecnología puede ser utilizada para bien o para mal, pareciera que también hay algunos riesgos con la inteligencia artificial. Me llamó mucho la atención el caso de Corea del Sur, donde incluso hay programas informáticos muy desarrollados que le permiten, digamos, a través del celular a los usuarios saber quiénes están cerca o qué contagiados están cerca de la casa o de digamos, de la calle donde está circulando esta persona. Y eso pareciera que también tiene algunas implicancias y que pudiera ser, digamos, utilizado eventualmente con riesgo de discriminación, por ejemplo. No sé cómo lo ves tú, Sergio, este fenómeno. Sí, como todo, digamos, las ventajas siempre tienen algún punto débil, ¿no? Y todo este tema principal, yo creo que las tres principales desventajas serían el caso de seguridad. Todos estos sistemas deben ser bastante seguros porque podrían ser hackeados y ser utilizados para digamos, una forma adversa. El otro tema es el tema de privacidad. El tema de privacidad porque digamos, estar continuamente en todos los lugares filmando, digamos, puede haber lugar, ¿no es cierto?, hay mucho el tema de la legalidad, ¿no? Envuelta que tal vez, digamos, no sé, en algunos países, como en el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, ese es uno de los temas más importantes para ellos y lo han prohibido en varios lugares, ¿no? Y hay un tercer lugar que es el tema ético, ¿no? O tema moral, que en muchos casos la inteligencia artificial puede llegar a descubrir cosas que a lo mejor pueden llegar a tener otro tipo de susceptibilidades, ¿no? Entonces, si bien la tecnología, como dices tú, tiene muchas ventajas, también hay que tener en cuenta las desventajas y ver en qué casos se aplica, en qué casos no. Y por supuesto que cada país le dará su marco legal y verán de cómo tratar de usarlo de la mejor forma posible y respetando en ciertos puntos la privacidad, si es posible, ¿no? Claro, ahí está, por supuesto, la pregunta, y no sé cómo lo ves tú, si es que siempre la tecnología, cuando vamos a utilizarla,
debe tener ciertos marcos, ¿no es cierto?, legales y éticos. Un caso muy particular que, por supuesto, está generando alguna preocupación muy importante a nivel global es el caso de China, donde todos los sistemas informáticos relacionados con inteligencia artificial a través de cámaras permiten en las calles detectar a cientos o miles de personas que están circulando, y esa información de los rostros puede de alguna manera utilizarse en principio con un fin de garantizar la seguridad, pero también puede ser incluso utilizada con fines políticos, ¿no es cierto?, para censurar o controlar personas disidentes. No sé cómo ves tú este fenómeno. Sí, como dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? La tecnología en realidad siempre funciona por un lado, el lado más optimista, pero después quien haga uso, digamos, le puede dar distintas motivaciones, ¿no? Y evidentemente eso es un aspecto que realmente hay que tener en cuenta. Por ejemplo, también hace poquito, Google y Apple dieron a conocer un esfuerzo en conjunto para hacer lo que se llama, digamos, el rastreo de contactos, ¿no? Y básicamente ellos desarrollan aplicaciones que permiten, si el usuario baja esa aplicación, instale su teléfono y da consentimiento al uso, ellos permitirían tomar esa información para poder rastrear si alguna de esas personas han llegado a tener infecciones, cuáles fueron los contactos que estuvieron cerca de ellos, ¿no? Ellos dicen que, por lo que yo leí, que ellos no, esa información, digamos, estaría para los gobiernos, los ministerios, para que lo pudieran utilizar en caso de ser necesario, ¿no? Pero, claro, tiene mucho también digamos, de privacidad, de ética, ¿no? De nuevo, creo que es algo que, lamentablemente, la tecnología trabaja, digamos, en pos de tratar de hacer las cosas para el mejor uso, pero siempre el tema legal también debe ser revisado. El problema del tema legal es que siempre, por supuesto, digamos, va atrasado porque se va viendo a medida que van apareciendo los problemas, ¿no es cierto? Ustedes saben, cuando apareció todo este tema del Internet y los datos y las cosas, el Internet siempre nació como, digamos, todos estos modelos de negocios que daban algo gratis y después trataban de dar un premium, pero en ese gratis también siempre había información que uno tenía que introducir, ¿no? Y hace varios años atrás nadie realmente se daba cuenta que cuando uno se suscribía a ese tipo de información que era gratis, todo parecía bárbaro, no nos dábamos cuenta que todos esos datos en algún momento van a ser usados para vendernos publicidad, para vendérselo a otra empresa, ¿no? Y bueno, hoy en día eso ya es súper sabido y sabemos todos los problemas que las plataformas sociales tienen con los congresos de los distintos países, ¿no? Siempre el tema legal es algo que lo tienen que abordar, pero lamentablemente no pueden empezar a abordarlo hasta que realmente aparece el problema, ¿no? Claro. Pasó, y seguramente lo recordarás tú, con el caso Cambridge Analytica, cuando descubrimos que una consultora contratada por la campaña electoral de Donald Trump succionaba, ¿no es cierto?, los datos de los perfiles de casi 50 millones de electores en Estados Unidos, y utilizaron a través de la inteligencia artificial datos importantes para poder focalizar la campaña electoral de Trump, y en ese sentido planteó un problema político muy grande porque los 50 millones de los electores nunca habían sido consultados quién iba a sacar esa información, cómo le iban a sacar. En ese sentido, quería preguntarte, inteligencia artificial, el que controla los datos, ¿va a controlar el poder en el futuro o en el presente ya? Sí, evidentemente la inteligencia artificial se basa en los datos y sin los datos no se puede hacer nada, pero eso fue lo que pasó hasta ahora cuando, digamos, todas las redes sociales y todas las empresas comenzaron a acumular datos de los usuarios, en muchos casos no consentidos, pero ahora con el tema de la legalidad, en el futuro creo que todo se va a ir estructurando de una forma distinta, porque ya todos los usuarios saben, no todos los usuarios antes de consentir algo tratan de entender una aplicación que es lo que va a usar o no. Parecía loco, por ejemplo, que una aplicación esté usando en un televisor, un Smart TV, que esté usando una cámara para poder, desde el punto de vista tecnológico se puede hacer, ¿no es cierto?, para poder ver qué es lo que está ocurriendo en el cliente. Uno nunca se lo imaginaría, pero hasta que ocurre, todas esas cosas generan cierta desconfianza, entonces todo eso creo que en algún momento va a ir convergiendo entre la parte tecnológica, la parte de privacidad, la parte, digamos, el conocimiento del usuario, que es muy importante, ¿no? Porque
saben cómo nos movemos muchas veces, digamos, los que no somos abogados, cada vez que tenemos firmado un contrato, sabemos que hay letras chiquitas, muchas veces las leemos y, digamos, de buena fe y firmamos, pero en definitiva después cuando nos damos cuenta que, digamos, que hemos firmado algo que va en contra nuestro, la próxima vez vamos a aprender. Yo creo que la gente ahora está aprendiendo un poco con todo este tema de los datos y más sumado a lo que cada país haga en respecto a las leyes y cómo tratar de darle un marco legal a todo esto del uso, creo que en el futuro va a estar más controlado, ¿no? Y debería estar. Claro, exactamente. La inteligencia artificial, y cuando se la escucha, genera cierto miedo, cierta incertidumbre. De hecho, la inteligencia artificial ya está, por supuesto, reemplazando los trabajos de millones de personas, pero también tiene, por supuesto, múltiples potencialidades, porque según lo que se sabe, inteligencia artificial hace cosas que los seres humanos no pueden hacer. ¿Cómo tú visualizas la inteligencia artificial? ¿Compite con el ser humano? Vamos a ver un momento en el cual las máquinas automatizadas nos superen definitivamente. Yo creo que si hiciéramos una competencia, digamos, hoy en día, en los últimos años, nos hemos sorprendido con esto de inteligencia artificial, lo que llaman el aprendizaje profundo, deep learning en inglés, las redes neuronales que tratan de imitar la forma de trabajo del cerebro, la forma en que vemos que los vehículos de self-driving cars, ¿no es cierto? Los vehículos que pueden funcionar en forma autónoma en la calle, todo esto utilizan reconocimiento de objetos, detección de objetos, tracking, o sea, rastreo. Toda esta tecnología nos sorprendemos, pero más nos sorprenderíamos si vemos realmente cómo el ser humano, no somos conscientes, pero el ser humano cómo puede reconocer de forma muy fácil, aprender todo este tipo de cosas, ¿no? Hasta ahora, hasta que empezamos a ver esto en las máquinas, realmente nos damos cuenta que es un progreso muy grande del lado de la máquina, pero el ser humano ya lo tiene incorporado. Creo que las máquinas pueden hacer cosas que los seres humanos no pueden hacer en forma muy, muy rápida, como cálculos, por ejemplo, pueden, lamentablemente en algunos casos, romper algunos códigos de seguridad de forma muy rápida, porque pueden ir a hacer muchos intentos de forma muy rápida, pero para otras cosas el ser humano realmente tiene algo que es excepcional en la forma en que razona. No sé si algún día realmente la máquina va a llegar o no. Yo creo que de todas formas, yo creo que sí lo va a reemplazar al ser humano en muchos trabajos, pero la idea es que el ser humano comience a, digamos, cada vez se vaya capacitando y deje de hacer trabajos forzosos que las máquinas pueden hacer y comience a hacer trabajos un poco más, digamos, intelectuales, ¿no? En cierta forma, ¿no? Con el tiempo que la gente va a ir aprendiendo de todas estas cosas. Creo que en el último caso, el objetivo fundamental de AI o de inteligencia artificial sería más aumentar el ser humano, la capacidad del ser humano y complementarla más que reemplazarlo, ¿no? No sé, digamos, lo podrán reemplazar en algunos trabajos, pero en definitiva, viéndolo desde forma macroscópica, creo que va a ser un buen complemento para el ser humano. El ser humano siempre va a tener la visión de lo que hay que hacer y estas máquinas van a poder lograr cosas que el ser humano no lo puede hacer en forma tan rápida y eficiente, ¿no? Claro. Vos te has especializado en un área muy importante de este mundo tecnológico, que es el denominado Internet de las Cosas, Internet of Things, que se llama en inglés, que realmente nos vuela la cabeza porque realmente nos conecta con dos mundos que hasta ahora parecía que estaban como divorciados, ¿no? Lo virtual de lo real. ¿Podrías explicarlo? ¿Cómo es esto del IoT? Claro. Sí, el Internet de las Cosas, a mí me gusta definirlo como, a ver, todos sabemos que en las últimas décadas Internet ha cambiado la vida de las personas y la sociedad, ha influenciado de una forma muy, muy grande la gente en la forma que hemos estudiado, que nos conectamos, que trabajamos. Esa influencia, el Internet de las Cosas, es simplemente una expansión de esa influencia de Internet, ahora, digamos, una expansión hacia los objetos cotidianos, ¿no? Y las máquinas. La idea de conectar dispositivos y máquinas, simplemente el concepto es muy sencillo, es decir, simplemente es conectar, entender las cosas es conectar todos estos dispositivos. ¿Qué podría ser? Bueno, en teoría podría ser desde un foco, una bombilla eléctrica, ¿no es cierto? Lo llamamos,
podría ser un ventilador, podría ser una heladera, pero hay muchas cosas que en realidad hay que ver que si tienen valor o no. Si ya vemos en una empresa o en una fábrica todas las maquinarias, si se conectamos a Internet, podemos empezar a ver que podemos recolectar datos y esos datos pueden ser analizados y podemos ver que la empresa tenga menor costo, más eficiente, podemos hacer mejor planificación. Por ejemplo, yo a veces doy un ejemplo que es muy sencillo de ver. Saben que el problema del monóxido de carbono, digamos, es un problema de varios años atrás, la gente muere sin darse cuenta, ¿no? Gracias a Dios, en todo este tiempo han habido pequeñas alarmas que se colocan en las casas y eso detecta, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Si en algún momento esto detecta que hay un alto contenido de monóxido de carbono que es perjudicial para la salud de una persona que puede morir, genera una alarma. Eso era hasta antes de IoT. Esa alarma alguien la puede escuchar o tal vez no la escuche nadie. La gente que está durmiendo muchas veces a lo mejor no se despierta y la persona va a morir. Entonces, conectando este tipo de dispositivos a Internet, podemos hacer no solamente que genere una alarma local, sino que pueda conectar con alguna otra persona, la policía, los bomberos, o incluso podría hasta activar un automatismo que genere la apertura de un ventilete y pueda ventilar, por definitiva, tomar una acción. Muchas veces todo esto no es solamente para tomar las mejores decisiones, sino en última medida para poder tomar la mejor decisión posible o tomar una acción que sería, en este caso, ventilar, ¿no? Que es lo que realmente va a garantizar que esa persona, digamos, el monóxido de carbono, digamos, desaparezca de la habitación, ¿no? Entonces, muchas veces el tema de conectar a Internet estas cosas es simplemente para recibir mayor valor. Ustedes fíjense que a partir del momento que conectamos, podemos permitir de forma remota, podemos acceder por si hay algún problema, podemos enviar datos, pero también podemos acceder a distintos servicios. Hoy en día muchos de los servicios vienen tipo streaming, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a música por internet, en el teléfono, video, y una cantidad muy grande de futuro, cada vez más servicios que se pueden adquirir como una suscripción. Y bueno, el hecho de conectar estas máquinas se podrán también suscribir a distintos servicios, como por ejemplo mantenimiento, ¿no es cierto? Que nosotros no les entendemos y ellos pueden ver que la máquina, enfoquémonos muchas veces, a lo mejor no del lado del consumidor, sino del lado de las empresas. Una empresa Claro. tiene maquinarias que de una producción de 24 horas que realmente es muy caro poder pararlo para el mantenimiento. Entonces, todo ese mantenimiento predictivo es una de las aplicaciones más importantes de IoT, ¿no? Todos esos datos se van generando, se van analizando también con inteligencia artificial en un servidor y cuando ven que descubren que hay un patrón anormal o una anomalía, quiere decir que a lo mejor la máquina está sufriendo algún desgaste no común, con lo cual se puede planificar parar la máquina en un momento para poder hacer adecuadamente un mantenimiento y no tener que tener la sorpresa que se rompe y queda parada hasta que acá conseguimos el repuesto, etcétera, ¿no? Eso Claro, es un poco... Interesante. ¿Cómo aterrizarías esto del IoT en el caso de la salud? Volvemos un poco al tema del COVID. ¿Cómo el plano de la salud, y no solamente el COVID, por supuesto, es uno de los campos donde realmente la información juega un factor crucial, digamos, ¿no es cierto? Es decir, que ¿cómo tú ves esta relación entre IoT y el caso de la salud? Bueno, el caso de la salud es probablemente... lo interesante de IoT que se aplica a muchos mercados, ¿no? O verticales, como se le llama en el área de negocios. El caso de healthcare o de salud es uno de los que más grande impacto va a tener. Y eso es por lo siguiente. Sabemos que en la mayoría de los países la salud es muy cara. También sabemos que muchas veces la gente tiene que, cuando recurre a los hospitales, muchas veces no le pueden dar el alta porque no están seguros si va a estar, la persona va a estar bien o no en su hogar, ¿no? Entonces, todo este tema presiona un poco para ver cómo se puede usar la tecnología para que la gente pueda administrar su propia salud desde su casa. Entonces, todo esto, lo que se llama el IoT Healthcare, significa que va a tener tecnología a su disposición que va a permitir de forma remota para poder trabajar en su casa, estar con su familia y tener una vida normal, pero a su vez va a seguir administrando ciertos niveles, por ejemplo, de glucosa o la gente que tiene riesgos cardíacos puede tener un monitor, ya eso ya existe, ¿no es cierto? Se conecta por internet y envía datos y habrá un centro de monitoreo
de los cardiólogos que podrán revisar y podrá haber una alarma que los informe cuando exista alguna arritmia que no es común. Todos estos campos, digamos, digamos, es algo que en el futuro está teniendo un impacto ya hoy en día muy, muy alto, porque genera costos mucho más bajos. Ustedes saben que, por ejemplo, muchos médicos ya están haciendo a través de Internet, utilizando plataformas para poder hacer consultas, que eso también va para, junto a lo del COVID, ¿no es cierto?, en el futuro, para tratar de no tener aglomeraciones, para que la gente no vaya tanto a los hospitales, que también son focos de infecciones, lamentablemente en algunos casos, que trate de manejar todo más desde su casa, con más comodidad, más flexibilidad. Toda esta tecnología de IoT y de inteligencia artificial ayudan de sobremanera, ¿no? Claro. Definitivamente no va a reemplazar al médico, pero sí lo va a complementar y en todo caso va a ahorrar un montón de tareas que se pueden hacer mucho más sencillamente, ¿no? Bueno, ese es un caso interesante porque, digamos, un caso muy importante e interesante para el tema de inteligencia artificial es el tema de los pacientes con riesgo cardíaco, ¿no? El famoso ECG. Existen muchas arritmias que Sí. no aparecen, digamos, en forma fácilmente, sino que son muy esporádicas. Entonces, digamos, Ajá. cuando uno va al hospital o al médico y hace un ECG que dura 10 minutos tal vez, no encuentra ninguna arritmia. Lamentablemente existe lo que se llama un monitoreo ambulatorio prolongado, que existe el Holter, pero también existe en otro dispositivo. El Holter son 48 horas más o menos y hace todo una grabación de la actividad del corazón. Pero hay alguna arritmia que aparece a lo mejor una vez en un mes. Entonces, Ajá. todo este tipo de tecnología que permite que la gente siga haciendo ese control y estando seguro, va a ser muy importante. Sin embargo, con todos estos datos que se toman, digamos, del corazón, la inteligencia artificial podría lograr lo que se llama la clasificación y podría llegar a detectar una arritmia. Pero todos saben muy bien que en realidad todos estos son datos que en definitiva son herramientas para que el médico sea el que en definitiva analice todo esto, ¿no? Son como reportes. Una vez más, toda la inteligencia artificial estaría al servicio del médico para poder aumentar sus capacidades, ¿no? Es muy claro el tema de, por ejemplo, que a veces saben que un tumor cancerígeno, cuando es muy pequeño, en un MRI que se llama, que sería una imagen, ¿no? No alcanza a verse, y porque es muy, muy pequeño, pero estas herramientas logran detectarlo, ¿no? Sin embargo, en muchos casos detectan lo que se llaman los falsos positivos, y el médico es en definitiva el que dice, no, bueno, esto es porque tal o tal cosa. O sea, el médico siempre es el que va a dar la decisión final, pero creo que en definitiva es una muy buena herramienta para el médico, ¿no? Me llamó la atención estos días, estuve en un hospital maternológico y vivimos escenas impresionantes de gente, de mujeres que llegan a último momento, digamos, a poder tener un parto, ¿no es cierto? Un caso que fue estremecedor de ver un parto en pleno pasillo. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? O sea, por qué esa persona no tomó previsiones o no tuvo toda la información? Interesante cómo el caso de las mujeres embarazadas pudieran tener un montón de información sobre la evolución, ¿no es cierto?, de sus bebés con estas herramientas, ¿no? Ese es un caso que realmente, qué bueno que lo trae a colación, porque la verdad no he escuchado que nadie esté trabajando, así que toda la gente que esté escuchando y tenga idea de hacer algo, me parece una excelente aplicación, ¿no? Poder tomar sensores, datos, ¿no es cierto? Trabajar con un médico, que ellos son los que tienen la especialidad, y saber entender cuáles son los síntomas que uno podría detectar porque muchas veces sabemos, ¿no es cierto? Vienen tarde o van muchas veces al hospital y los mandan de vuelta, ¿no? Sí, Si sí, hubiera alguna forma, sería bueno detectarlo y usar la tecnología para eso. Es un claro, caso que no he visto que esté explorado hasta el momento. Puede existir, pero yo no lo he visto. claro. Ahora, mucha gente tiene el prejuicio frente a la tecnología de que puede ser inaccesible, difícil de manejar, que tiene altos costos, que es muy cara. ¿Cómo lo ves tú? ¿Se va a democratizar la tecnología cada vez más? ¿Podemos tener esos dispositivos tan sofisticados en la casa? Sí, saben que el tema, en realidad muchas veces nos preguntamos el tema de tecnología y justamente hay alguien que dijo que la tecnología pasa a ser fundamental o de algo de todos los días cuando tiende a desaparecer, ¿no?
En realidad lo que significa es que desaparece porque está ahí, pero no nos damos cuenta, ¿no? Es decir, cuando aparece una nueva tecnología, la vemos permanente, nos sorprendemos, después de un tiempo ya lo damos por hecho, ¿no? Que funciona y punto, y ya nos olvidamos, está ahí, está desaparecido, ¿no? Ese es el nivel en donde ya está incorporado en nuestras vidas. El tema, si hoy nos preguntamos en el mundo, prácticamente diría que cualquier idea que surge prácticamente, es muy probable que alguien ya en este momento tenga algo desarrollado. El tema es que no solamente esté desarrollado a nivel de research, de investigación, sino que para poderlo llevar a cabo, que está más ahí la parte del ingeniero, es hacerlo a un precio accesible, en forma masiva, fabricación en serie, ¿no? Y ahí es cuando entra realmente, hay que ver si la tecnología ha bajado o no. Muchas veces, cuando se introduce la tecnología, un producto existe el ciclo de vida, y digamos, comienza una curva que es donde comienza como a despegar, pero vemos que el producto nunca termina de despegar. Y es porque simplemente en ese ciclo de vida, la primera gente, siempre hay gente que son los innovadores, los que quieren probar, los que están dispuestos a pagar mucho más dinero, ¿no? Y ellos son los que adquieren esa tecnología. Pero después de un tiempo vemos que no, esa tecnología no ha alcanzado el pico. Y eso es porque para que la gran cantidad de gente que son el pico lo adquiera, tiene que estar a un precio accesible, tiene que ser fácil de entender, tiene que ver el valor, fundamentalmente eso, ¿no? Los que somos ingenieros siempre tendemos a hacer cosas porque nos gustan, ¿no? Pero a veces también hay que hacer cosas que la gente realmente lo requiera. Y digamos, del lado hay que comprender un poco el tema por eso es interesante también incluso para los técnicos entender un poco el marketing y la parte de negocio. La gente, el consumidor tiene un cierto comportamiento de su lado psicológico, ¿no? ¿Qué ve valor? Porque el consumidor va a consumir y está dispuesto a pagar cuando ve valor en eso, ¿no? Si nosotros tenemos tecnología que es muy interesante, hace cosas muy interesantes, pero nadie está dispuesto a pagar, es algo que, bueno, lamentablemente no es un buen candidato para un negocio, por lo menos en esta etapa. A lo mejor el día de mañana vuelve otra vez con menores costos o de una forma más sencilla, ¿no? Ha pasado eso, ¿no? Claro. Tú, como argentino, como latinoamericano, has tenido que irte a trabajar a California, a Silicon Valley. ¿Cómo ves las disparidades globales? Los países en vías de desarrollo, como Argentina, como Bolivia, ¿qué tienen que hacer para desarrollar estas tecnologías? ¿Es posible tener estas tecnologías y de qué manera pueden empezar también a competir con los grandes centros tecnológicos de otros países más desarrollados, ¿no? Yo te diría que varios años atrás, digamos en los últimos 30 años, bueno, comenzó a aparecer un poco el tema de la electrónica. La electrónica, el hardware que llamamos, era muy influyente. Y en nuestros países que no estaban desarrollados, incluso hoy, se nos hace muy difícil, ¿no? Pero en todos los últimos años donde el software, donde ya no requiere, digamos, simplemente es estudiar, digamos, todo lo que es software es algo que cualquiera en cualquier parte del mundo con un acceso a internet, ¿no es cierto?, puede bajar un programa y lo puede tratar de hacer y puede innovar. Creo que eso ha aumentado muchísimo, dado muchas posibilidades, porque hoy en día se están haciendo software de muy buen nivel en muchas partes del mundo que no son Silicon Valley, que no es Europa, ¿no es cierto? Y creo que esto ha cambiado gracias a que el software le da la posibilidad, ¿no? El hecho de... pero asimismo creo que aún los países en vía de desarrollo, creo que la forma en que pueden ayudar es tratando de digamos, dar becas, dar acceso a poder acercar cursos para que la gente se capacite, tratar de incentivarlos, ¿no? Hacer las cosas un poco más fáciles, ¿no? Una de las cosas que siempre me sorprendió acá cuando vine de Argentina a Estados Unidos es que acá las cosas son todas fáciles, ¿no? Quiero abrir un negocio, todo es como que está preparado para facilitarte el camino, ¿no? En nuestros países en vía de desarrollo creo que es un poco al revés. Claro. Creo que todo es complicado, ¿no? Siempre falta el sellito o hay que ir con la burocracia. El abuelo, claro. Cosas que por ahí, eso es una cosa que noté, ¿no? Claro. Pero bueno, espero que cambie y el tema del software creo que es una excelente oportunidad para todos los países en vía de desarrollo porque ya no requieren grandes inversiones, grandes infraestructuras o cualquier persona con conocimiento, estudio y esfuerzo puede lograr cosas bastante buenas, ¿no? Y el trabajo remoto, otra cosa también muy interesante ahora, ¿no? Que hasta ahora estaba probado, pero con esto de la pandemia ya está como, digamos, ya no va a haber más excusas, ¿no? Instalado, sí. Está demostrado, está instalado. Entonces muchas empresas van a empezar a contratar. Creo que si el tema legal se arregla un poquito,
muchas de las empresas van a empezar a contratar en otras partes del mundo. Me parece que también se ve una oportunidad por ahí para la gente de Argentina, Bolivia, Sudamérica, ¿no? Claro. Un desarrollo que me llamó mucho la atención, que me gustaría que lo expliques o en todo caso des tu opinión al respecto, es el que está impulsando Elon Musk, el famoso presidente de SpaceX, ¿no es cierto? Que básicamente con unos dispositivos instalados en el cerebro, de alguna manera va a ser posible, o ya lo es, no sé, conectarse, ¿no es cierto?, con Internet y con otros dispositivos. ¿Esto es ciencia ficción o ya es una realidad? No, no, digamos, es una línea de investigación que ya lleva mucho tiempo. Todo esto se llama BCI o Brain Computer Interface, o sea, una interfaz entre computador y cerebro. ¿Sí? De la misma manera que existen los ECG, que son sensores que se colocan, digamos, cerca del corazón, que digamos, el corazón emite señales eléctricas, el cerebro también emite señales eléctricas, obviamente, y con lo que se llama EEG, electroencefalografía. Básicamente son sensores del cerebro que capturan esas señales, y esas señales pueden ser, son analizadas, ¿no es cierto?, por los cirujanos, la gente que se dedica a la neurología. Pero ahora con el tema de inteligencia artificial es una herramienta espectacular, fabulosa, porque justamente permite encontrar patrones, ¿no? Y lo que se trata de hacer es tratar de entender cómo el cerebro, cuando está pensando, qué patrones irradia, y esa información tratar de tomarla como un intento y tratar de ver cómo se puede ayudar a la persona o en diferentes aplicaciones. El tema que concretamente vos traes es que existen para esos sensores, existen, digamos, no invasivos, que son como vinchas que operan desde afuera, sí. Que la señal es bastante, obviamente como las señales están en el cerebro, bajo el cráneo, existe una distancia, sí. Y la señal es muy débil, hay que amplificarla, tiene mucho, no es tan buena. Pero cuando se hace una operación se pueden poner esos sensores dentro del, digamos, sobre el cerebro, hacen operaciones, y lo que esta empresa de Elon Musk lo que está haciendo es justamente llevando el research por ese lado, tratar de poner los sensores para tener una muy buena señal y tratar de trabajar en toda esa rama de investigación, ¿no? Claro. Un tema que igual vuelve la preocupación tiene que ver cómo la inteligencia artificial está siendo capaz cada vez más de reconocer, ¿no es cierto?, las emociones, las formas de pensar de los seres humanos y generar a partir de eso información que puede ser utilizada con otros fines. No sé cómo lo ves tú. Hay un plano, digamos, en el cual ya se acerca mucho, ¿no es cierto?, a cómo interactúa, cómo funciona el ser humano en la parte neurológica, ¿no? Exactamente. Y de hecho, bueno, ya sabemos que hay muchas aplicaciones que pueden reconocer cuando alguien está contento, pero esto, digamos, más allá de, uno lo puede utilizar en Facebook, lo puede utilizar en otras aplicaciones interesantes, pero digamos, hay aplicaciones como, por ejemplo, como un psicólogo o los psiquiatras pueden llegar a detectar una persona con depresiones muy graves, ¿no es cierto?, y tratar de evitar suicidio, ¿no? Sé de una empresa que está trabajando no con cámaras, pero sí con grabaciones de sesiones entre pacientes y psicólogos o psicoanalistas, y en base trata de entender esas grabaciones de voz para ver cuál es el grado de depresión de esa persona y poder proveer información al analista digamos, qué tan grave puede ser, ¿no? Porque obviamente que esas personas cuando están con una depresión grave, no solamente se ve en la cara, sino también en su voz, ¿no? Y en su forma de expresarse. Sí. Claro. Realmente muy interesante, Sergio. Te agradecemos mucho por esto que has señalado y has explicado con tanto detalle. Me gustaría en todo caso que des una conclusión. Yo siempre con mis alumnos en la universidad les planteo la necesidad siempre de ver esta diferencia entre medios y fines, ¿no? La tecnología siempre como un medio y no como un fin en sí mismo, por los riesgos que tienen, ¿no? Riesgos incluso políticos, y de las vinculaciones entre los seres humanos. ¿Cómo tú ves la tecnología que ha avanzado tanto, que avanza tan vertiginosamente en el contexto de lo que son los seres humanos, ¿no? Sí, creo que un poco las premisas siempre debería ser
Por empezar, bueno, la gente que se dedica a esto lo hace porque es lo que le gusta y lo que ama, pero también tenemos que verlo con el sentido de utilidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la premisa es que sea algo, que hagamos lo que hagamos, que sea útil para el ser humano, que podamos ayudar, ya sea porque es bien accesible, ya sea porque ayuda a la gente que tiene alguna discapacidad, ¿no es cierto? Como ver, y en definitiva siempre darle el mejor uso que uno pueda, ¿no? Creo que eso está en digamos, está en uno, ¿no? En cuál es lo que uno quiere hacer. Pero yo creo que la tecnología, como tú mencionas, se puede usar en forma positiva o en forma negativa, pero lo importante es que, digamos, lo hagamos a conciencia y, por supuesto, que todos los que nos dedicamos a esto siempre queremos lo mejor, y no pagar cualquier costo, ¿no es cierto? Tratar de hacer las cosas bien y en pos de ayudar al prójimo, ¿no? Creo que es la forma en que la tecnología se va a ir cada vez eh, haciendo cosas mejores para la sociedad. Exactamente. Sergio, muchísimas gracias por esta extensa entrevista. Hemos estado más de 45 minutos conversando sobre tecnología, lo cual me parece que es un logro importante. Te agradecemos mucho, te damos mucha fuerza a tu trabajo. Ojalá que podamos mantener el contacto y que también los investigadores bolivianos se interesen por estas nuevas tecnologías que pueden ser, por supuesto, fundamentales para el bienestar de los ciudadanos, ¿no? No, gracias a ustedes por la oportunidad, fue un gusto y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. Perfecto, muchas gracias. Esta ha sido entonces la entrevista con Sergio Scaglia, un investigador argentino muy reconocido en el tema de inteligencia artificial. Agradecemos a todos los seguidores de Forbes Bolivia, invitarlos, por supuesto, a continuar conectados con nosotros, así con entrevistas en profundidad con gente que está, por supuesto, investigando y pensando cómo hacer la vida de los seres humanos un poco mejor. Muchas gracias. Gracias, adiós.